Bueno, y aquí estamos nosotros y comenzamos y le damos la bienvenida a nuestros invitados porque Aníbal Fernández ya está aquí con nosotros, también el ministro Agustín Rossi, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. La idea es repasar un poco todo lo que ha sucedido en el día de hoy. Bueno, veíamos algo ahí en la calle con Lautaro recién, ¿no? Ahora, en horas de la noche, donde ya han pasado varias horas, y yo lo primero que pienso viendo esto es que no es algo que suceda con todos los políticos, que se los recuerde de esta manera, sin lugar a dudas lo que ha significado Néstor Kirchner en el mundo de la política argentina. Ha sido algo diferente, pero dejo que ustedes lo describan y comienzo por Aníbal, que está aquí con nosotros. Esto es una cosa distinta. Recién hacías una apreciación que a mí me cayó muy bien, que decías, la gente que está, se expresa, que yo ya está con alegría y no se sabe bien por qué. Sí, claro, no se puede recordar a Néstor Kirchner que no sea con alegría, porque la realidad es que todo lo que tenía en su cabeza eran formas de transformar, perdón la insistencia, pero tratando de encontrar una alternativa que fuera superadora de lo que el pueblo estaba viviendo. Yo recuerdo que él me mandó a buscar por un colega de ustedes, fui a verlo a la casa de Santa Cruz, la segunda vez que lo fui a ver, me dice, somos tres, está haciendo campaña, Cristina, Scioli y yo, ¿querés ser el cuarto? Sí, ¿qué hago? Subí al avión, a las 7 nos fuimos a Paraná, pues sería fácil saber qué día fue. Y cuando volvíamos, una ametralladora yo digo, está totalmente loco este tipo. Yo voy a ser presidente, no puedo perder, vas a ser ministro mío. Los viejos no pueden pasarla como la están pasando, nadie se ocupa de ellos, no se ocupan de las mujeres, no se ocupan de los trabajadores, no se ocupan de las personas con discapacidad, no se ocupan de nadie, tenemos que hacer las cosas. Una cosa terrible, te agobiaba. Y la realidad es que después de pasado mucho tiempo, uno se da cuenta que no dejó una de las solas cosas que dijo en aquella ametralladora de palabras sin cumplir, que tenía muy en claro lo que le estaba pasando a este país y los problemas endémicos, estructurales que este país tenía y que tenía que sufrirlos para que una vez por todas alguien se hiciera cargo de él, lo contara, lo exhibiera y los enfrentara. Y bueno, eso es lo que estamos viendo hoy. Y Aníbal, pero cuando lo conociste, ¿qué te impactó? ¿Las ideas? La personalidad, no, y la polenta. Yo lo conocí a él, fui a ver una pelea de Locomotora Castro a Río Gallegos. Y la persona que nos invitó mandó a un amigo, Bombón Mercado, fue marido de Alicia. Sí. Él nos llevó al hotel y no sé qué cosa y nos contaba que esa noche su cuñado, a la sazón Néstor Kirchner, lanzaba la precandidatura a gobernador de Santa Cruz. Mis amigos, más conservadores que otra cosa, cuando salimos del acto a ellos no les gustó, a mí me encantó. Una bestia como era, así, empujaba y tenía las ideas bien gráficas y bien claras. Esa noche cuando volvimos le digo, ¿a vos te molesta que yo te critique el discurso? No, decime. Entonces yo le decía, no, Néstor, tenés que conseguir que te pongan alguna, ¿cómo le llaman ustedes? Retorno, porque gritás mucho, no te escuchás vos y como no te escuchás gritás mucho, cambiá el esquema, pero tenía una polenta imposible de detener y eso fue lo que fue plasmando en políticas públicas de a poquito, sacándolo del infierno, como él decía, lo puso en el lugar que tenía que estar y Cristina terminó de haciendo el bordado fino para cerrar un país en serio hasta que llegaron los que lo volvieron a romper. Bueno, ahora le toca a Alberto resolver esta situación y no tengo ninguna duda que lo va a poner de pie como dice el tema, ¿no? Bueno, me causó mucho placer ver recién cuando decía en la marcha de las 1000 flores, no es una frase que le pertenezca a Néstor, le pertenece a Mao, esa Big Wacky fans, de cuando éramos pibitos conocíamos los que decían, o los que leíamos lo que leíamos, lo que hacían los chinos con Mao o con Zhou Enlai. Pero él la usaba con la misma gráfica, y la misma gráfica que Mao. Claro. Que florezcan 1000 flores, que aparezcan estos flores. Las flores son los pibes que te están contando quién es Néstor y no lo han visto en la vida. Han apreciado que en su casa se empezó a vivir de una manera distinta con alguien que se preocupó por ellos, alguien que vio al pueblo, lo comprendió, lo entendió, supo qué fue lo que pasaba y se jugó por él. Eso es Néstor Kirchner, eso es. Ahora vamos a recorrer algunas anécdotas en particular. Bueno, yo empezaba en la noche diciendo o hablando de esto de la política cerca de la gente, pero porque en realidad es esto que vi yo hoy en la plaza, ¿no? Y en la calle. Vi gente emocionarse, llorando, contando que venían de una situación muy difícil como el 2001, de perder el empleo. ¿Cómo vio la jornada de hoy, Rossi? Bueno, como lo dicen ustedes, ¿no? Es una fecha muy especial, ¿no? Imaginémonos que además para el conjunto de los mortales uno fallece y el tiempo va diluyendo los recuerdos, ¿no? En el caso de Néstor es exactamente al revés. Cada año que pasa, Néstor aparece como una figura más grande, ¿no?
y sin duda que es el que resignificó la política en la Argentina. Habíamos terminado la década del 90 con un sentido de la política muy posibilista, de mucha resignación. La respuesta era no se puede, no se puede, no se puede. Y Néstor vino y dijo, ¿cómo que no se puede? Se puede, y vamos para acá, y vamos para allá, y vamos para allá. Y abrió el camino, que es lo más difícil, digamos, ¿no? Como el que va adelante en la columna, en la selva, y es el que va tirando con el machete, digamos, ¿no? Después de atrás pasamos todo, y pasó Cristina, y ahora pasa Alberto, y pasamos todo lo que estamos acá, pero lo abrió con mucha decisión y con mucha convicción, ¿no? Sin ninguna duda. Yendo al principio, ¿dónde lo conoció usted? Yo lo conocí en el noviembre, diciembre del 2002, en la Casa de Santa Cruz. Yo era concejal de Rosario, teníamos una agrupación, digamos, una agrupación política con un grupo de compañeros, y habíamos decidido expresarle nuestro apoyo habíamos decidido jugar con Néstor, digamos, ¿no? Porque era el único que planteaba algo distinto, algo diferente, que resignificaba palabras, ¿no? La palabra. ¿Lo conocían en su provincia? La palabra. Conocíamos a Cristina, como todos lados, digamos. La figura conocida era Cristina. Néstor era mucho menos conocido. Sí, los compañeros que eran compañeros que habían militado en los 70 tenían referencia de Néstor, y con todo lo que eso significaba. Así que vinimos y estuvimos reunidos con él, vinimos 4 compañeros en representación de toda la agrupación. Empezó la relación. Y él, de lo que hablaba un poco Aníbal, la fuerza, las ideas, la personalidad, ¿qué es lo que enganchaba a ustedes como políticos? Sí, le pregunto, no a la gente, a ustedes como políticos, ¿qué los enganchaba? Las ideas eran las ideas distintas. Era el que se diferenciaba de todo lo que había pasado en los 90, era Néstor. Teníamos 5 candidatos a presidente entre los nuestros y de los otros. El que se diferenciaba claramente era Néstor sin ninguna cosa. La fortaleza, uno la veía en esa campaña. Yo me acuerdo que cuando nos reunimos con él me dijo, yo me estoy militando todo, estoy recorriendo pueblito por pueblito y demás para tratar. Y Néstor, cuando yo fui a hablarlo, Néstor hablaba, ¿vos te acordás, Aníbal, del 2007? Sí, claro. Él la no presidencia pensaba competida del 2007. en ganar en el 2003. Construyamos ahora para tener una propuesta para ganar Ustedes, creo que mucha gente que lo rodeaba le decía, no, para 2003 no, 2007. No, a Néstor nadie le hacía entorno, olvídate, no existe el entorno. Pero Néstor, que era muy gracioso además, contaba un momento que él estaba por salir de la casa y dice, y Cristina estaba arreglándose, él hacía el acting. Entonces decía, Néstor, ¿a dónde vas? A tal distrito, no queda mal que diga cuál es el distrito de la provincia de Buenos Aires, a tal distrito, vos estás loco. Y parecía que estaba loco, porque solo salía, empujaba, hasta que en algún momento empezó a brotar. Ese Paraná que yo cuento, fue distinto. Había 15 a 20 mil personas, para nada, era mucho, un actazo fue. Y yo lo empecé a ver ese cambio y vi cosas extrañas porque él, siendo muy peronista, cuidado con esos que te dicen, no lo mencionaba a Perón. A mí me tienen podrido los que lo mencionan a Perón, a mí me gusta... Lo acusan de que no le gustaba el folclore peronista. A mí me tienen podrido los que hablan de lo que decía Perón, a mí me gustaba que hacía lo que decía Perón. Hacía lo que decía Perón, ejercía el peronismo. Cuando lo escuchás a Julio Bárbaro decir que Néstor Kirchner no hizo nada, no tuvo nada que ver con el peronismo. Hablemos en serio, no tengo ningún interés en hablar de Julio, que él diga lo que quiera. Digo, este hombre hacía lo que decía Perón y eso a mí me llenaba las panzas, sí, me dejaba. Y la fortaleza se vio también en los momentos difíciles. Nosotros después de la 125... y después de las elecciones del 2009, el espacio político y en el gobierno vivimos momentos difíciles. Sí. Y entonces, vos ibas a hablar con Néstor, yo era presidente del bloque en ese momento, iba a hablar con Néstor, y Néstor siempre salías motivado, porque Néstor decía, vamos a salir adelante, vamos a ganar las elecciones del 2011, nos pasó esto, por esto, entramos mal en el debate, entramos menos 10 en el debate y casi le terminamos ganando las elecciones. Yo me tenía que presentar porque si no nos presentábamos, me acuerdo, los análisis, se desperdigaba todo nuestro espacio político, entonces por eso tenía que ser yo el candidato y estaba permanentemente
acuérdense, perdimos las elecciones en el 2009, a los 10 días estaba con los compañeros de Carta Abierta en Plaza Lezama, Sí, sí. hablando y dando la cara de cómo había que hacer para reconstruir. Nos dieron, porque ahora pasó todo muy rápido, pero en ese momento, ¿cuál era la teoría? La teoría era, perdieron, están retrocediendo, tienen que bajar banderas. Y Néstor y Cristina hicieron exactamente al revés, profundizaron. Entonces nos dieron una enorme lección de cómo se debe conducir en la adversidad, profundizando, digamos, ¿no? Y me parece que esto es una lección enorme que aprendimos, que al menos yo aprendí, digamos, ¿no? Y ministro, ¿cómo funcionaba el matrimonio político, la sociedad política y sociedad conyugal entre ellos dos, entre Cristina y Néstor? Cuando Cristina era presidenta, a mí me pasaba esto, digamos, ¿no? Entonces yo iba y hablaba con Néstor, porque hablaba del bloque, hablaba de Santa Fe, hablaba de política. Entonces cuando le preguntaba algo de la gestión, me decía, no, esto habla con Cristina. Digamos, la gestión era Cristina. Era claramente, tenés esta cosa, pero es una cosita chiquita. No, esto de la gestión, habla con... Pero además eran la misma cosa. Decían, en algún momento alguien acuñó una frasecita estúpida que decía, tienen doble comando. No, eran la misma cosa. Era la misma cosa. Vos estabas reunido con Néstor y llegaba Cristina, la primera expresión era ¿dónde está Néstor? Y vos estabas reunido con Cristina y llegaba Néstor y la primera expresión era ¿dónde está Cristina? Pero además como si no pudiera haber una diferencia como en cualquier pareja. Y donde además hay temas... tenían miles como todos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eran simbióticamente la misma cosa en términos de la política. Eran la misma cosa. Eran tipos que discutían su política, la masticaban, la devoraban, sabían perfectamente lo que querían hacer y tomaban decisiones de fondo. Es lo que dice el Chivo recién. Cuando nosotros creíamos que las cosas estaban complicadas, nadie se movía. Los que creíamos que teníamos un poquito más de piné, porque yo no voy a ser un falso humilde que uno llegó a ser ministro como le pasa a Agustín en este momento, y no tener estatura para hacerlo, pero querés ver que tu conductor no le tiemble la mano. Y cuando ve que tu conductor dice, vamos más para adelante, sentís una importancia fenomenal, porque esa es la construcción de la política. Nunca es un proyecto unipersonal, siempre es un proyecto colectivo en cabeza de Néstor y de Cristina. Y así fue que se acuñó la propuesta política que sigue dando frutos. Ministro, le pregunto... A mí me ha pasado una cosa que bueno, que a Aníbal le debe haber pasado también. Vos ibas con Néstor a un acto, al interior, por ejemplo, Néstor, presidente del partido. Néstor terminaba de hablar, pedía el teléfono para llamarla a Cristina para ver qué era lo que había pasado, qué le había parecido el discurso. Ibas con Cristina y terminaba de hablar Cristina, pedía el teléfono para hablar con Néstor para ver qué le había parecido el discurso y qué le había parecido la propuesta. Así funcionaba la pareja, independientemente de mucho amor, digamos, ¿no? Porque era una cosa de muchísima sintonía, sobre todo en los términos políticos, pero también no se privaban de los gestos de afecto y de compañerismo que tiene cualquier pareja. Quiero preguntarle si cree que hay una resignificación en la figura de Néstor Kirchner ahora, después de haber pasado por estos años de macrismo, porque en el mensaje de algunas de las personas que estaban ahí en la plaza también hoy, haber vivido una realidad tan diferente, ¿no? Con la política tal vez un poco más lejos de la gente, donde las necesidades básicas de la gente eran postergadas por otras cuestiones económicas, a mí me daba la sensación de que, bueno, muestran algo distinto. Yo creo que sí, lo dije al principio, digamos, no me parece que hay todos los años hay un Néstor un poco más grande, un Néstor un poco más importante, que va creciendo su figura. Pero también cuando lo dicen los compañeros, a mí me da muchísima tranquilidad. También en algún momento cuando apenas falleció Néstor, la derecha utilizaba la figura de Néstor para bajar la figura de Cristina, digamos, ¿no? Y en algún momento en todos estos años también, el gobierno de Néstor era distinto, después cuando quedó Cristina, la verdad es que nada de eso sucedió, pero bueno, Perón tenía una frase muy importante, digamos, los que vienen nos van a hacer buenos a nosotros, digamos, ¿no? Porque la verdad que lo que detrás mío vendrán los que buenos me harán, decía Perón. Que este es un hecho político que hay que merituar en la Argentina, porque hoy la Argentina tiene dos coaliciones. La coalición opositora estuvo en el gobierno hasta hace 10 meses. Eso no fue habitual en toda la historia política argentina, porque cuando Macri era opositor a Cristina, él decía que nunca había gobernado. Ahora gobernaron hasta hace 10 meses.
Y la gente les dijo que no sigan gobernando porque no pudieron, no quisieron o no supieron resolver los problemas de la Argentina. Bueno, por eso entonces, es que la oposición agarra unas banderas rarísimas. Pero bueno, pero cuando, sobre otra cosa no puede ni hablar. Pero cuando se paran y te tratan de explicar. Escuchame, hoy lo escuchaba Alberto, decía, los que pusieron el cepo de $200 me tratan de decir a mí cómo tengo que salir con el cepo de $200 y lo pusieron ellos. Y el de Cristina era de 2.500 y nos mataron, ¿te acordás? Sí. Durante toda la gestión nos criticaban violentamente, pero me parece que esto es así. Pero hay diferencias más profundas a su vez, porque yo, si hay algo que he hecho en estos 4 o 5 años últimos es criticarlo a Macri porque tiene con qué. No nos dimos porque precisamente cuenta, no nos enteramos. Es una cosa es un libro sin tapas y sin hojas. Pero Néstor era un tipo muy cultivado, un tipo que cuando le tocó a los 2 años de ser presidente plantársele al presidente de los Estados Unidos, hay que tenerlas muy puestas esa, en una posición geopolítica fenomenal con el presidente de Uruguay, de Brasil, de Venezuela, ¿y quién me estoy comiendo? El quinto. El planteo era plantarse de corazón a decir que no se podía haber una área de libre comercio. Chile la tenía, porque iba a perjudicar toda la industria nuestra y fundamentalmente el campo, iba a ser pedazos. México tenía maquilas también en ese acuerdo, y un tipo que se plantó y lo conquistó. Ahí vamos a entrar en ese tema en un ratito cuando esté Parrilli, que estuve releyendo el libro del Topo Devoto. Lo voy a exprimir a Parrilli en el buen sentido, ¿no? Con las anécdotas, porque tiene unas anécdotas tremendas. Seguramente por la cara quiere contarlas. Pero de verdad que muy buena, está muy bueno el libro. Le agradecemos, ministro Rossi, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas Aníbal gracias. se queda con nosotros, ¿sí?